12 horas 22 minutos en todo el país y continúa Decime la Verdad. Lo habíamos anticipado hace un momento nada más con Marcelo. Está el doctor Víctor Policano Drago aquí con nosotros. También con su escarapela de Santa Benita. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Feliz Día de la Patria. Igualmente para todos los oyentes, para ustedes también. Aunque para mí todavía, yo soy de la idea de que la patria no había nacido todavía. Sí, pero bueno. Antes que nada te quiero retar porque no te vi en Experiencia Vorterix. Habías prometido. Me olvidé. Se olvidó. Pasé de largo completamente. Muy bien. Recién cuando lo mencionaste me acordé. Bueno, tendremos que hacer la segunda Ahí está. para que vengas. Ahí voy está. seguro. Me lo anoto en la mano. Bueno, ¿por qué no sería hoy el Día de la Patria? Según tu investigación. 5 de mayo de 1810, la patria no existía. A mi modesto entender, la patria nace en 1853, cuando se sanciona con fuerza de ley la Constitución Nacional Argentina. Ahí por primera vez se escribe Confederación Argentina. Después en la primera reforma constitucional en 1860 se va a cambiar Confederación por Nación. Ahí nace la República Argentina. Cuando se sanciona con fuerza de ley la Constitución es el origen, la base de todo el sistema jurídico y de todo el sistema social argentino, para la posteridad. Entonces, ¿qué fue el 25 de mayo? Para mí, es un enorme movimiento revolucionario que de alguna manera iba a aprender en muchísimos lugares de América para que se siguiera con el ejemplo. Pero cuidado, porque ya había habido otros movimientos revolucionarios anteriores importantes. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a hablar de los antecedentes de Mayo? Y el principal antecedente que yo les había comentado era la Constitución norteamericana. Claro. De muchísima más vieja data. De ahí en adelante surge todo lo demás. Y las ideas revolucionarias tampoco surgieron. Eso es un error muchas veces que a veces uno lee por ahí. No surgieron una semana antes del 25 de mayo, sino que las ideas revolucionarias venían de muchísimos años antes. Concretamente las invasiones inglesas, antes ya de las invasiones inglesas. O sea que el episodio Napoleón, digamos que no fue el hecho que desencadenó en lo que siguió. Napoleón fue una excusa hermosa. Para los revolucionarios de estas tierras fue una excusa espectacular. Y sobre todo teniendo en cuenta la inconsistencia española. ¿Y por qué digo esto? Porque en España, cuando el rey dejó de gobernar, se forma la Junta de Sevilla, que fue la primera de las que se forma, tratando de mantener el cargo. Sin embargo, esa junta también iba a caer por cuestiones internas entre ellos. No se olviden, y además por el tema de que Napoleón los corre. Y automáticamente después aparecen en Cádiz. Después se forman las juntas regionales. Con lo cual el poder real directamente se había fraccionado en tantas juntas como lugares había. Cuando Cisneros se entera por los diarios, porque es el que recibe los diarios, y se entera. ¿Cuánto tiempo después recibe los diarios? Se reciben el 13 de mayo. Una fragata que viene de España, y tres meses y medio después, es más o menos lo que se demoraba, claro, se recibe los diarios acá, y Cisneros quiere esconder esos diarios. ¿Quiénes son los que se enteran? Los que se enteran son Belgrano y Castelli. Y cuando Belgrano y Castelli se enteran, sacan un ejemplar y se lo llevan a los que ya estaban sesionando entre las sombras en los lugares que habíamos hablado en los sábados anteriores. La quinta de este muchacho. La quinta de Orma, de Obregón, la estancia de Obregón, la jabonería de Vieites, que es la más famosa de todas. Bueno, ahí es donde se reunía toda esta gente. Y es donde ellos de alguna manera lucubraban la forma o de qué manera se podían hacer del poder. Porque no era sencillo. Había un poder instituido que era el virrey. Entonces había que bajarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, y eso era todo el tema de cómo se trataba de hacer ese movimiento. Por eso la importancia que tiene Mayo, porque es un movimiento demasiado atrevido
para la época. Ese es el tema. El verdadero significado de mayo es el atrevimiento de estos revolucionarios para poder hacer esa revolución. Y aprovechar qué cosa, aprovechar el interés que tenían los ingleses en que nos independizáramos de España. A Inglaterra le interesaba porque de esa manera podía vender. Lo que habías comentado el sábado pasado. Exactamente. Bien. Bueno. Y me quedo pensando en los 3 meses y medio que tardaban, sí, no estaba ni Newsterix ni Filonews. No, nada. No existía, nada de eso. Ni Superman, ninguno de esos. Y tampoco teníamos internet. No estaba Vorterix. No estaba Vorterix. Para informarse rápido. No había. Bueno, en estos diarios, el tema está en que lo único que se refleja es la noticia de las caídas de las juntas y consecuentemente el entronamiento de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Pero cuidado porque tampoco había demasiado material en los diarios. No nos olvidemos que en España el hecho de que asumiera el hermano de Napoleón no cayó mal. La historia le ha puesto un mote al hermano de Napoleón, Pepe Botella, algunos dicen que se le decía, y vos sabés que no era ni borracho, ni tampoco era chiquito. Era un tipo muy bien parecido, y a los españoles no les desagradaba tenerlo como rey, porque era nada que ver a la figura que tenía Fernando VII. Fernando VII le decían la bola de grasa, porque era gordo, era medio deforme. Los Borbones de por sí nunca han sido bonitos, en líneas generales, y no eran como para sentirse demasiado orgullosos de tener ese rey. Y ojo porque los españoles lo manifestaron en muchísimos escritos esto. Lo que pasa que al español lo que le dolía es que lo habían engañado, la forma en que había aparecido José Bonaparte ahí en escena, eso es lo que le dolía. Por eso la reconquista española fue tan encarnizada. Y por eso también obviamente dio sus frutos, ¿no es cierto?, mucho después. Pero la realidad es esta. Bueno, a nosotros nos interesaba el tema en este momento de que Napoleón había invadido España. Entonces ese era el argumento principal que tenían los criollos. Y a ese argumento había que añadirle los antecedentes. Por ejemplo, un país nuevo como Estados Unidos, con su propia constitución, algo totalmente novedoso en el mundo. En aquel entonces las repúblicas no existían, acuérdense. La primera gran república es la norteamericana. Por eso se llama la cuna de la democracia, porque es el primer país que adopta las ideas de Rousseau y de Montesquieu. Entonces, juntándolas, ambas ideas, juntan el espíritu de las leyes de Montesquieu y el contrato social de Rousseau, y con eso elaboran toda su teoría. Fíjense ustedes que los norteamericanos estaban muy apurados en hacer la Constitución, a tal punto que se olvidaron el tema de los derechos sociales y de los derechos civiles de la gente. Por eso después tuvieron que hacer la famosa Convención de Maryland, donde ahí sí reconocen toda una serie de derechos y después los incorporan a la Constitución. ¿Qué se hizo en cuánto tiempo, la Constitución? De la Constitución a los derechos de Maryland pasaron 3 años y medio. Así que bueno, el tercer antecedente que había que tener en cuenta es una obra monumental que se la debemos a un sacerdote, al padre Fray Bartolomé de las Casas. Si el padre Fray Bartolomé de las Casas no hubiera hecho las crónicas indianas, no se hubiera conocido nunca los despropósitos, las torturas y los tormentos a que fueron sometidos los indios por parte de los españoles. Por eso también los jesuitas fueron tan perseguidos por la corona española, porque a nadie le gustaba lo que decía Fray Bartolomé de las Casas. Pero, por ejemplo, lo que eran los trabajos como la mita, el yanaconazgo, etcétera, que eran trabajos brutales, quedaron reflejados en esa obra que si no hubiera sido por el padre de las Casas, lamentablemente no lo hubiéramos conocido. Uno de los, si ustedes van a Ciudad de México, el monumento principal
a Colón y todo el descubrimiento, es un monumento bastante que habla por sí solo. Porque mientras los indios están pisoteados por los conquistadores, los sacerdotes miran para otro lado, y el único que va y mira así y lo señala es el padre Bartolomé de las Casas. Y México sufrió la conquista de una manera atroz, ¿no? Porque tanto mayas como aztecas fueron prácticamente liquidados. Así que bueno. Volvemos para acá. Bueno, otros antecedentes. Las ideas de algunos patriotas como Francisco Miranda, gente que estaba ya juntándose como para volver a estas tierras, porque estaban en Europa, como para volver a estas tierras y de alguna manera empezar a ayudar a todo lo largo y lo ancho de los dos virreinatos del sur, sobre todo. Dentro de esas filas estaba Bolívar, se va a enrolar San Martín, se va a enrolar Alvear, primero Alvear, después San Martín, pero en fin, había un gran movimiento patriótico y se juntaban todos en Londres, por eso se llamó la Sociedad Patriótica, la Sociedad de Londres. Estaba hecha bajo las normas de la masonería. La masonería, un grupo especial, era la masonería del rito escocés. O sea, no estaba hecha bajo las normas de la masonería genérica o de francmasones o de rosacruces o cosas por el estilo. No le tiren rejillas y discos a esta gente cuando no los tiene. Ellos se juntan por un interés común. El interés común era justamente venir a estas tierras para pelear y liberarlas. Que después había intereses particulares, y todos tienen intereses particulares. ¿Quién no los tiene? Aún en aquellas épocas. En aquellas épocas más todavía. Hoy día son bastante manifiestos muchas veces esos intereses, pero en aquellas épocas los intereses eran sumamente ocultos, porque cada uno tenía su fortuna o tenía su forma de ver las cosas. ¿Qué sé yo? Si me apuran un poco, yo no creo que Belgrano haya tenido ningún interés personal en sacar un mísero centavo de lo que fue la revolución. Uh-huh. ¿Y cuál era el interés entonces de Belgrano? Y el interés de Belgrano era justamente decir, bueno, basta, llegamos hasta acá, ahora queremos ser libres. Y para eso peleó, para eso se educó. Lo mismo le pasó a Cornelio Saavedra. Incluso los que yo creo que de alguna manera tenían algo que ver con los ingleses, no le llamemos espía, que queda feo. Por ejemplo, ¿quiénes eran? 4, concretamente 4. Paso, Moreno, Castelli y Larrea. Era muy concreto. En la primera junta, los únicos 2 tipos que eran movidos por intereses puramente patrióticos eran Saavedra por un lado, Belgrano por el otro, y unos escaloncitos más abajo hasta podemos ponerlo también a Ascuénaga. Bueno, Alberti también, el cura no quería otra cosa que el bienestar del pueblo, y si el pueblo quería ser libre, él decía que estaba bien, porque era lo que quería el pueblo en definitiva. O sea, 3, 4 nombres, nada más. Claro, pero todos los demás tenían algún interés especial que de alguna manera la historia, por indicios, por presunciones, los ha desarrollado. Lo que pasa parecido con la realidad. Sí, no es pura coincidencia. No es pura coincidencia. Pero la realidad es, en definitiva, es ni más ni menos que lo que pasa en cualquier lugar del mundo con cualquier tipo de movimiento de esto. Tampoco es una cosa para decir, ¡ay, mirá qué bruto, qué barbaridad! Pero a nadie le llama la atención, por ejemplo, en la figura de Paso. Tomen la figura de Paso. Paso fue secretario de todo hasta que se murió. ¿Alguien de ustedes conoce alguna frase que haya dicho Paso importante en la historia? No. Creo que dijo buen día alguna vez y nada más. Pero fue secretario a partir de 1810, secretario de la primera junta, secretario en la Junta Grande de 1811, secretario en la Asamblea del año 13 de 1813, que era un congreso constituyente que fracasó como congreso, secretario en el directorio del 15,
Fue secretario en los dos triunviratos. Fue secretario en 1816, el 9 de julio. Siempre era secretario. Estuvo en todas. Nunca decía nada, pero tomaba nota de todo. Ese es el espía ideal, ¿o no? Y ha dejado cuántos discípulos, ¿no? En la historia también. También, por supuesto. Me vinieron varios nombres a la rostros. cabeza, sí, sí, sí. Podemos hacer una lista interminable. Víctor, siempre me echás con alguna anécdota. Me viene la del cuadro de los paraguas. Ah, bueno. Si querés. Sí, si querés. no. ¿Conocés sobre eso? Vos sabés que algo sé. En 1795 entraron 27 paraguas al virreinato del Río de la Plata. Estamos hablando del cuadro de los paraguas de la Exactamente. Revolución. Eran de hule. Aparentemente en 1810 había algunos más, pero no muchos más. O sea, 1725. 1795. 95. Concretamente los ingresa el papá de Belgrano, que era el comerciante más rico del Río de la Plata. Los trae como novedad. Y bueno, cada tanto le compraban algún paraguas a la gente, porque no era tampoco una cosa como para decir, uy, me tengo que comprar un paraguas. Hoy es distinto el tema, la necesidad es diferente, no nos gusta mojarnos, pero en aquel entonces era normal, venían con galera, todos esos tipos de sombreros que ya venían de por sí sanforizados. Ujú. Bueno, a ver, el paraguas era así, era medio raro, no era raro en la mujer la sombrilla, el parasol, eso no era raro. ¿Saben por qué no era raro? ¿Por qué lo usaban todas las mujeres? Porque las mujeres no querían estar tostaditas como ahora. Ujú. La mujer quería ser lo más blanca posible. ¿Saben por qué? A ver. Porque no quería identificarse ni con la mezcla de negros, con blancos, con mulatos, con pardos, con zambos, con un montón de mestizaje que se había formado de la cruza de blancos con indios, con negros, negros con indios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, O sea, no nos hubieran admitido. No, nosotros bajo dos. ningún concepto. miren, creo que ni a mí me hubiera admitido. Pero era natural que la mujer quisiera ser lo más blanca posible. No se olviden, por ejemplo, que había incluso en Francia, había una moda, la moda del afeite se llamaba, para tratar de ponerse talco y parecerse lo más blanco posible. Hasta los hombres muchas veces lo usaban eso. Una locura. Bueno, y el tema del sol era una cosa muy mal vista. Tomar sol o que el sol te pegara así de frente, entonces usaban el parasol. Bueno, vamos brevemente, porque si no... Volvamos al paraguas. el 25 de mayo había paraguas. Es más, no era un día de lluvia, era un día lluvioso. O sea, garuaba, paraba, volvía a garuar, por ahí llovía un poquito, paraba. Pero estuvo así todo el día, fue un día viernes. Si ustedes se acuerdan ese cielito que dice el sol del 25 viene asomando, Sí, por supuesto. es mentira. No, tampoco había sol el 25. No, primero que no había sol, y segundo que si lo hubiera habido, y esto es un trabajo de investigación de Rodolfo Terraño, Ajá. hubiera salido del otro lado del Del cabildo, cabildo, con lo claro. cual los que estaban en el balcón no No lo lo hubieran iban a visto. ver. Así que eso hay que Mirá vos. desmitificarlo también por ese lado. Qué sé yo, continuamos con un poquito con el tema político. Dale. Entonces yo le había dicho, el 13 llegan estas noticias. Cisneros desesperadamente trata de manotear los periódicos para que no se disperse la noticia del desastre que había significado políticamente hablando en España. No lo logra, porque le repito, Belgrano y Castelli se enteran del tema. Apenas se enteran, automáticamente el 18 le exigen al virrey el cese inmediato. ¿Por qué? Porque ya no tiene más autoridad. Todavía no han terminado de pergeñar la famosa teoría de la retroversión del poder al pueblo, pero lo van armando, la están armando en estos días, y la arman en horas prácticamente. Después del 18. Después el 18, el 19 se juntan
y dicen, necesitamos un cabildo abierto para determinar lo que va a pasar acá. Se lo plantean al virrey el 20. El virrey organiza el cabildo abierto del 22, el 21. Y se abre el famoso cabildo del ¿Cabildo 22. abierto que era tan abierto? El cabildo abierto en ese momento era abierto. No había la restricción que va a haber después el 25. El 25 ya te voy a contar. En ese cabildo se escuchan de parte de los españoles que era un horror no seguir perteneciendo a la corona. De parte de los criollos y los no tan criollos, pero nacidos acá, que no era ningún horror porque la corona no existía. Y esto es lo que se argumentaba siempre. La cuestión es que se plantea una división, un choque bastante importante en ese cabildo. Entonces el virrey, frente a todo este tema, decide poner arriba el tapete, formar una junta. Vamos a formar una junta. Bueno, yo dejo de ser virrey, vamos a formar una junta. ¿Y cómo formamos la junta? Formamos la junta con 4 personas y yo como presidente. Eso lo da a conocer. Se forma la junta el 23 y se da a conocer el 24. Ese día, los patriotas, cuando ven que el presidente de esa junta es Cisneros, automáticamente le dicen, no, te tenés que ir, no entendés, no queremos que vos estés en el plano político. Algo que solamente es recogido por un par de historiadores que no tienen mucho renombre, uno un tal Briones, pero manifiesta que el patriota que saca la espada y se la apoya en el cuello a Cisneros es Belgrano. Belgrano es el que se juega siempre permanentemente en los peores momentos. Y empieza ahora y va a seguir después, mucho después. Belgrano es el tipo que te recupera el ejército del norte cuando estaba totalmente destrozado. Claro. Después de Huapi. O sea, es el bombero que apaga siempre los incendios. O sea, a Belgrano le debemos no solamente la bandera, No, sino no, que no. le debemos el norte argentino. Le debemos el norte argentino. Bueno, entonces llega el 24 y el virrey dice, bueno, no tengo más remedio, tengo que renunciar porque me están poniendo una espada en el cuello. Y renuncia. No hay gobierno, no hay nada. Los patriotas ya tenían organizado cómo iban a hacer el cabildo del 25, porque se formó un cabildo rápidamente para el 25. Habían cursado invitaciones a 450 tipos. ¿Quiénes eran? Eran todos de la causa. Claro. Español no había ninguno. La Plaza Mayor, que en aquel entonces ya había dejado de llamarse Plaza Mayor y se llamaba Plaza de la Victoria, porque después de las invasiones inglesas se le cambia el nombre, tenía 2 grandes entradas. El cabildo estaba en el medio y dividía la plaza en 2. Y tenía 2 grandes entradas. Una era mucho más chica, la que mira hacia el río, y la otra, la que miraba hacia la ciudad, era mucho más grande. Algunos hablan de un portalón de unas 12 puertas, una cosa así. Saavedra, ¿qué hizo? Saavedra clausuró en forma definitiva la entrada que venía por el lado del río. Por ahí no se podía ni entrar ni salir, nadie. Puso 6 soldados para que cuidaran la puerta y bueno, no pasaba nadie, ni entraba ni salía. Y del otro lado puso también una guardia de 10 o 12 o 14 o no sé cuántos patricios, y a cada uno que quería entrar le pedían salvoconducto, que eran las famosas cintas de French y Beruti, y le pedían la tarjeta de invitación. Tenía que tener las dos cosas. Si no tenías las 2 cosas no entrabas. Muchos de ellos quisieron entrar simplemente con la invitación y tuvieron que salir corriendo a buscarlo a French y Beruti para que le dieran una cinta. Y si no, no entraban. Y los que no quisieron ir a buscar la cinta no entraron directamente. ¿Qué rol cumplían hasta ahí French y Beruti?
French y Beruti eran parte de los revolucionarios. No han sido simplemente... O sea, no vendían escarapelas solamente, no repartían escarapelas. No, para nada. Además, no nos podemos poner de acuerdo nunca cuáles eran los colores famosos de la cinta, ¿viste? Porque decir que la cinta era azul, celeste y blanca, decir que era rojo y azul oscuro, decir que eran blancas y amarillas, no sé. O sea, yo he escuchado y he leído tantas cosas de eso y realmente nadie se pone de acuerdo. Es probable, no digo que sea cierto, es probable que puedan haber sido azul, celeste y blanca. ¿Saben por qué? Porque esos eran los colores de los Borbones. Azul, celeste y blanca, no celeste y blanca. No, azul, celeste y blanco. Esos eran los colores de los Borbones. Si ustedes ven el famoso cuadro de Goya, creo que lo dije alguna vez, si ustedes ven el famoso cuadro de Goya donde pinta a todos los Borbones, donde está Carlos IV, Fernando VII, incluso los chiquititos. Ustedes van a ver que los varones Borbones tienen una cinta que les cruza del hombro izquierdo al derecho y que es mitad azul celeste y mitad blanca. Bueno, esos eran los colores borbónicos, así que es probable, porque los colores borbónicos los usaban para cualquier cosa. Como eran totalmente antagónicos a los colores españoles, venían perfectos. Porque si a vos te decían algo, decías, no, mirá, son los colores del rey. ¿Y quién te iba a decir que estaba mal? Ese era el tema. Entonces, de esto se va a valer también Belgrano para hacer la escarapela y más adelante después la bandera. Víctor, 2 minutos nos quedan exactos como para que nos redondees. Ya la tenemos a Dora Sensini. El 25. No, igual vas a seguir viniendo, no te preocupes. El 25. Antes de escuchar a Científicos del Palo, que le cambié el tema a Facu, por eso se lo digo acá al aire. Bueno. El masón me gustaría escuchar después de lo de Víctor. Vamos al 25 directamente. El 25 entonces se vota directamente, porque ya no había nada que discutir. Los que estaban ¿Quién estaba presidiendo el Cabildo Abierto el 25? El Cabildo, Saavedra. Saavedra. Sí. Pero era una presidencia compartida por todos los demás miembros, ¿eh? O sea, no era la presidencia que iba después a tener en la primera junta. Uh-huh. Eso después podemos hablarlo más adelante, si quieren. Entonces, lo que se vota directamente, ahí no se tenía que votar, ¿qué hacemos con el virrey? Que no hacemos, no, ya todo el mundo sabía que el virrey no iba más. Entonces lo que votaron, ¿qué tipo de gobierno hacemos? Y ahí todo el mundo dice, vamos a hacer una junta. Vamos a hacer una junta, pero vamos a hacer una junta de tal manera que estén representados absolutamente todos los poderes de la ciudad. Por eso ingresa también un eclesiástico, porque tenían que representar a todo el poder civil o cívico, mejor dicho, de la ciudad. Entonces, estaban representados por el lado de los juristas, por el lado de los comerciantes, por el lado de los militares, que era muy importante el tema de los militares, y en definitiva también por el lado de los eclesiásticos. ¿Quién era? El eclesiástico Alberti. Uh-huh. Y ahí, se forma la famosa primera junta del 25 de marzo. Bien, se viene el 20 de junio, estamos a pasitos nada más del 20 de junio, y vamos a hablar de la bandera, de Belgrano y de la bandera. Vamos a hablar de eso. ¿Se puede hablar el 20 de junio de la bandera o no? A ver, hablen todo lo que quieran, pero por Dios, no digan que vamos a celebrar el Día de la Bandera el 20 de junio, porque el 20 de junio es para evocar, es para conmemorar el fallecimiento de Belgrano. Exactamente. La mayoría de los argentinos no tienen ni idea cuándo se creó la bandera. Bueno, ni saben cuándo se creó la escarapela, menos todavía la bandera. Pero la bandera se creó en 1812, Belgrano murió en 1820. Uh-huh. Bueno. ¿Y qué día era? El 20 de junio fue un día aciago para Buenos Aires, porque es recordado por el Día de los 3 Gobernadores. Y es recordado también por el día del fusilamiento de Dorrego. Pero... el fallecimiento de Belgrano fue una cosa que pasó de la forma más desapercibida posible. Un grande como Belgrano, fíjense ustedes cómo murió. No lo cuentes ahora. Pero la bandera se creó un poquito antes. No, la bandera se creó en 1812. Claro. Se crea... Y no era en junio tampoco. No, en febrero. En febrero, claro. Sí, no, seguro, no. No sé. Pero bueno, son las cosas que tenemos. ¿Cuánto nos han mentido, no? Y cuánto nos siguen mintiendo los libros de historia.
Dejala picando ahí. Sí, por supuesto. Una cosa más, por favor, no griten el himno, parecemos indios. Lleguemos a la letra y cantémoslo. Por Dios. No tiene, desde mi mirada no tiene nada de malo, parecer un indio. No, pero... No digo. Sí, bueno, si querés gritalo, pero después cantalo. Pues el himno es una bandera que merece ser cantada. Está bien. En principio merece ser asimilada, ¿sí? Sí. Que todos lo sepamos, ¿no? Que ese lo saquemos y que lo cantemos ojo, porque hay muchos chicos ya que no se acuerdan la letra del himno, y es gravísimo. Bueno, vos recorres las escuelas de nuestra ciudad, el himno Bahía Blanca. No lo saben. No lo saben nadie. No lo saben. Y no discrimina si profesores o alumnos, ¿eh? Bueno, en mi colegio, cada vez que se hace un acto, el himno Bahía Blanca se canta. Y es fundamental que hay que cantarlo. Por supuesto. El tema es cuánta gente lo sabe. Bueno. Víctor, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias. Gracias a los oyentes y que pasen un feliz 25 de mayo y un buen fin de semana. Muchísimas gracias. El doctor Víctor Policano Drago, investigador histórico y tantas otras cosas que nos enseña y nos desasna cada vez que viene a compartir unos minutos con nosotros. Marcelo. Escuchamos ahora sí a Científicos del Palo.